El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Tumimbe pello burakose vaereta, oesama tembipe uisa jaere. Mano hipope yo burakose vaeretare, tembipe oesape. Hermanos, hermanas y amigos en el Señor. Nosotros, los tres hermanos, estamos muy agradecidos con el Señor y queremos comentar a ustedes de lo que el Señor hizo con nuestros padres y con nosotros hasta en el día de hoy. Escuchen. Yo estoy muy agradecido a Dios por lo que Él ha escogido a mi madre Felicia. Nuestra madre ha sido alumna de los primeros misioneros que entraron en Isoso. Ella me ha enseñado unas cosas del Señor, por ejemplo, orar antes de dormir, dar gracias de los alimentos, y así me ha creado y así me ha enseñado y así lo practico hasta ahora. Y cuando nací yo, un misionero que se llamaba Don Enrique, él me dio ese nombre como ocupa ahora Cecilio Gómez. Estoy muy agradecido a Dios por haber nacido en una familia cristiana. Ahí he crecido y aprendí las cosas del Señor. El Señor mismo me ha guiado para que yo sea un instrumento para el Señor. Estoy muy agradecido y estamos listos para contar lo que sucedió con nuestra familia. La señora Felicia nació en un pueblito, como cualquier otro pueblito. Los días todos eran iguales para ella. Felicia vivía con su abuelita en la casa de su hermana mayor y su marido. Sus padres murieron cuando ella era muy pequeña. Su abuelita la quería mucho y la enseñaba todo en cuanto a la vida del pueblo. La enseñó cómo hilar, tejer, y Felicia trajinaba todos los días trayendo agua, ayudando también en el Chaco. Pero en esos tiempos algunos raros pasó. Algunos extranjeros llegaron a su pueblo con carretones llenos de cosas que para ella era muy extraña. Uno de los varones llevaba algo sobre sus ojos. Todos les tenían muchas curiosidades. Decían, eran comerciantes. ¿Será que van a vender cosas? Los extranjeros se pararon en la casa del capitán del pueblo y la casa de Felicia estaba muy cerca. Y aquella noche Felicia y su abuela escucharon música hermosa. Felicia pidió permiso a su abuelita para ir a mirar, pero no le dio permiso porque todavía no se sabía a qué vinieron los extranjeros. Puede ser que su propósito era para robar niños y luego llevarlos lejos para venderlos. No, dijo la abuela, yo no quiero que vaya. Felicia seguía hilando, pero se llenó de curiosidad. Los extranjeros cada noche cantaron y tocaron su instrumento. En este pueblo solo se cantan en la fiesta. Ellos hicieron otras cosas también, enseñaron a los niños cómo leer y escribir. Felicia cuánto quería ir a aprender, pero su abuelita no la dejaba ir. Pasaron los días y la abuela todavía no la dejaba. Por fin la Felicia se escapó una noche y se acercó a la muchedumbre. Allí ella escuchó cosas que jamás había escuchado, de un Dios grande que la quería mucho. Los dioses
dioses que ella conoció eran de la selva o del río. Jamás había escuchado que los dioses la amaban. A veces ellos mandaron enfermedades y aún la muerte, pero de un Dios de amor era la primera vez que había escuchado. Cuando ella llegó a la casa, se encontró a su abuelita muy enojada y dijo: estos cultos están bien para los que no tienen nada que hacer, pero ella tenía que trabajar, le prohibía ir al culto. Comenzó entonces una batalla grande en la vida de Felicia, que quería obedecer a su abuela, pero quería aprender más a este Dios de amor. Cada vez que Felicia escapaba, la abuela la recogía del culto y le daba más el trabajo. Pobre Felicia, su interés en este Dios crecía y tuvo un deseo grande para hacer más, pero no sabía que en este mismo Dios la había escogido como su instrumento. Un día decidió ir a la escuela para ir a aprender a leer y escribir. Aunque la abuela la pegaba, le castigaban, ella estaba decidida. Por 3 años fue a la escuela y allí llegó a conocer al Dios de amor. Y su abuela aumentó los castigos, pero Felicia ya tenía un amigo en esta escuela que también iba a ser su futuro esposo. Él también aprendió a leer y escribir, pero más que esto llegó a conocer al Señor también. Así ellos comenzaron su vida juntas y vivieron juntos en la casa de su abuela. Ella estaba contenta, aunque no comprendió por qué cantaban sin emborracharse. Ella podía notar el cambio tremendo en sus vidas. Siempre hacía sus tareas sin quejarse, no responde cuando la abuela la reprendía. Bendición llegó a la casa en forma de una niñita. Nazario pensaba que también esta nena iba a amar y servir al Señor, pero no fue así, porque Dios en su amor la tomó para vivir con él en el cielo. Cuando apenas tenía 5 meses, se había enfermado y murió. Ahora, la costumbre de aquel entonces era enterrarlo en la misma casa, pero los misioneros ya habían limpiado un lugar especial para los muertos. Ni cementerio había en aquel entonces. ¿Qué iba a hacer los padres? ¿Seguir sus costumbres ancestrales o seguir las nuevas ideas de los extranjeros? Decidieron llevar a enterrar a su hijita allá donde los misioneros prepararon un lugar donde ya había 5 enterrados. La única costumbre del dolor o duelo era de cortarse su cabello para mostrar su tristeza. Pasó el tiempo, servía al Señor, siempre acompañando a los misioneros para hacer aire libre en otros pueblos. Había muchos que no conocían al Dios verdadero. Fue en estos días que escucharon la palabra guerra. Otros le explicaron que era una pelea, pero no con flecha, sino con arma. Escucharon la bulla a la distancia. En estos días nació un hijito. Felicia oraba que llegara a ser grande como su padre. Luego, por órdenes de las autoridades, todos tenían que trasladarse al otro lado del río. Los soldados llevaron escoltados a los misioneros a Santa Cruz, unos 6 días a lomo de mula. Los soldados pidieron que vaya Nazario para acompañarlo a la ciudad de Santa Cruz. Fue a la casa a despedirse de su esposa y de su hijito en la hamaca. Felicia le pidió que vuelva lo más pronto posible. Nazario pensaba ausentarse de la casa por 2 semanas, pero mientras tanto los paraguayos llegaron y llevaron prisioneros a todos. Pobre Felicia, con su bebé. Muchos murieron por el camino después de muchos días en la caminata. Llegaron a la base de los paraguayos, donde les dieron agua y comida. Allí se quedaron hasta el fin de la guerra. Pasaron muchos meses hasta que Felicia, Cecilio y la abuela llegaron otra vez a su tierra natal en Isoso. Nunca en todos sus sufrimientos se olvida de Dios. Cuando llegaron no había nada, ni los perros ladraban. Las casas estaban vacías. Todo era silencio, pero había agua. Gracias a Dios que hay agua, dijo Felicia. Con agua podemos sobrevivir. Y Dios nos ha ayudado en el pasado y nos va a ayudar en el futuro también. Así fue Dios en su amor, les cuidaba, vivieron como podían. Cada día ella recogía algo suficiente para los 3 frutas silvestres. Cecilio, de 2 años, no se engordó, pero había siempre algo suficiente que comer. Durante todo este tiempo, Felicia oraba por su marido, que pronto podía estar juntos. Mientras tanto, Nazario fue reclutado al cuartel para prestar su servicio militar. Al terminar, preguntó por su familia. Rumores abundaban y su mujer vive y su hijo más, pero no son fieles.
Felicia también escuchó esos rumores. Todo eran mentiras. Quebrantada y agotada, no sabía qué hacer. Parecía que una voz que le dijo: no te desmayes, Felicia, yo estoy contigo. ¿No te acuerdas que estuve contigo en el camino? Te he dado fuerza para resistir, te he suplido todas las necesidades. Ten paciencia, cree en mí. Si pensaba Felicia: es verdad, seré fiel a mi Dios y a mi marido. Aún había muchos hombres que lo querían que ella vaya con ellos. Siempre ella decía: soy casada y estoy esperando que llegue mi marido. Después de varios meses llegó Nazario y todo estaba bien, porque así Felicia oraba y Dios le contestó su oración. Había algo que faltaba en el pueblo, no era como antes, no había música, ya no cantaron, no había reuniones y la casa donde vivían los misioneros estaba por caerse. No había quien les enseñe de la Biblia. Felicia y Nazario pensaron mucho y otra vez parecía oír una voz que decía, preguntando: ¿qué está en tu mano? Felicia tenía su himnario de 2 hojas que escribieron los misioneros y Nazario su Biblia. ¿Acaso no aprendieron en la escuela? ¿Acaso no te he cuidado en el camino? Las casas de los misioneros están vacías. ¿Por qué no ocupan ellas? Ellos solo tenían una mesa y 2 sillas. Nazario había hecho cuando se casaron. No había luz. Buscaron por el pueblo camisa vieja que no servían. De esas telas hicieron velas de cera. Fueron casa por casa invitando para que vengan al culto, y aquella noche de un solo himnario escucharon las bellas himnos de nuevo. Había una sola Biblia, pero aquella noche escucharon el mensaje del amor de Dios y varios de los que habían apartado del Señor volvieron a los pies del Señor. Los misioneros no podían volver a su pueblo porque las autoridades no los dejaron. Pero las noticias llegaron al misionero: por favor, mándanos papeles. Tenemos un solo himnario y queremos copiar los himnos. Cuando puedan, venga a ayudarnos. Había mucho que hacer. Mandaron papeles. Mucho tiempo pasó antes de que el misionero podía volver. Esto fue el comienzo de la iglesia, que se denomina Iglesia Estrella de Belén en Aguaraigua, porque 2 personas se atrevieron a hacer la voluntad de Dios. Nosotros, desafiados por ellos, fuimos preparados en los seminarios y de esta manera servir al Señor. Con la ayuda del Señor hemos podido realizar trabajos para apoyar a la iglesia local y a las demás iglesias. Himnarios, que era de 2 hojas que servían para realizar el primer culto de nuestros padres. Con la ayuda del Señor hemos realizado una colección de himnos y coros traducidos en guaraní para el servicio de alabanza y adoración al Señor por las iglesias. Biblia. Se empezó la predicación del Evangelio con una sola Biblia. Hemos podido traducir la Biblia en nuestros idiomas guaraní. 3.000 ejemplares que está vigente en toda la región guaraní. La vela de cera para empezar, después lampión, lámpara a querosén, lámpara a gas, panel solar y actualmente la iglesia cuenta con su propio generador de luz. Templo. Se empezó el culto en la sombra del señor Botella por años. Después en la casa de los misioneros, que era botica, posta sanitaria. Actualmente hay una iglesia de material con todos sus implementos en el mismo lugar donde era la casa de los misioneros. Programa radial. Se tradujo y se edita programas radiales que se difunde por la emisora Radio Yacetata. La música. Impartimos estas necesidades en los jóvenes, enseñando base fundamental del pentagrama, música coleccionada e idénita, tocando instrumentos de cuerda y acordeón en su momento. Que la honra y la gloria sea para aquel que nos amó tanto y que murió por nosotros en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esperamos que nuestros hijos e hijas, nuestros nietos o hermanos en Cristo, sea utilizado por el Señor para la extensión del Evangelio. Un corito desafiante y evangelizador que cantaron nuestros padres al iniciar las obras evangélicas en la sombra. Te cobio caño taco, te cobio caño yande yaguibae, garama eco viaje. Te cobio caño yande yaguibae,
Garama Eko Viaje. Oye llave Jesucristo ama penturetare eta yuburi guareta otavi Jesucristo el llave o poro guiro viabai oye guata pandere hokope yandere yandere oeni llave arabe yandere yandere oeni llave arabe yandere Guarda pandere hokope Wira minyo ja enduta bimbenye arape Are jandere rahata ewegwi Beare takarai de tabio hota ewegwi Onyo maiti baira haiti biarape Jandere Jandere Weni jave arape Jandere Jandere Yandere, yandere, oeni llave Oye guata pandere hokope Arende se iruta parando debe a llave voy Dendere oye guatia parape Esa maite llave oye guandere hokope Garete le puere que gentape Yandere llave arabe, yandere, yandere, oeni llave arabe, yandere, yandere, oeni llave, oye guata pandere.